Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos, un saludo cordial. Estas son las noticias de último momento. Bueno, empezaremos hablando del viaje del presidente Luis Arce a Rusia, un viaje para estrechar vínculos políticos, pero también para un grito de socorro económico. A propósito de economía, varios sectores están pidiendo, en primer lugar, que el gobierno reconozca que estamos en la peor crisis del último tiempo. El gobierno no responde, pero hay varias propuestas empresariales, de la iglesia y de otros sectores. La próxima semana vendrá una ola de movilizaciones por falta de dólares y de carburantes. Los transportistas se pondrán en primera línea. Estas y varias otras, entre esas otras, las estafas a través del Internet. Todo esto en último momento. Cacho Herrera, ¿cómo está usted? Bienvenido y arrancamos con el viaje del presidente a Rusia. Hola Amalia, hola amigos del planeta. El presidente en las próximas horas, en los próximos días, va a emprender viaje a Moscú a encontrarse con Vladimir Putin, con el presidente de Rusia, en medio de un deterioro que ya está llegando a escenarios muy peligrosos para la economía de nuestro país. Él está yendo a tener esta reunión, me imagino, institucional, como suele ocurrir con este tipo de viajes, pero en el fondo es, como dijo Amalia, para pedir ayuda económica. Las cosas no están bien, no se sabe si va a tramitar algún tipo de llegada de carburantes, que es lo que está faltando en el país, o algún tipo de inversión, o se va a asegurar inversiones, por ejemplo, en el tema del litio. Hay una empresa rusa que se ha adjudicado o está por adjudicarse el salar de Pastos Grandes en Bolivia. Bueno, no se sabe concretamente, pero está yendo a pedir ayuda económica en esta difícil situación en la que está Bolivia, Mali. Desde el punto de vista político es una vergüenza, más cuando algún arcista en el Parlamento dijo que aliarse con Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa era un pecado porque cómo se iban a aliar con sus masacradores. El MAS, hablando de masacradores, que cuando han sido los gobiernos más represivos del último tiempo, y ahora se estrechan la mano, pero una mano ensangrentada, la de Putin, la del asesino de Ucrania, el carnicero de Ucrania. Esa alianza política vergonzosa que lamentablemente se hace a nombre de todos nosotros, a nombre del pueblo boliviano, sin que nos hubiesen consultado. A mal palo se arrima porque Rusia no le va a dar un rublo, no le va a dar nada. Cuba ha implorado la ayuda rusa y no le ha llegado. Cuba está 1000 veces peor que nosotros, sin gasolina, sin aparato productivo, en fin, con los salarios en los suelos y los precios en las nubes, y Rusia no ha podido ayudarlo. Ya a Cuba se le acabó ya el petróleo barato de Venezuela. Rusia no le va a mandar ninguna ayuda y la única esperanza de Cuba y también de nuestro país es la China. La economía está tremendamente grave, la situación está preocupante. De hecho, se han pronunciado en las últimas horas, Amalia, la Iglesia Católica, por un lado, a través de Monseñor Ricardo Centellas, que es vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia y arzobispo de Sucre, y ha pedido al gobierno que lea mejor la realidad económica del país. Ha hecho todo un recuento de todas las señales que dan cuenta de que estamos en una crisis económica y que no es de ahora, sino se está arrastrando desde hace una década, dice Monseñor Centellas. Y por otra parte, el empresario multimillonario boliviano, don Marcelo Claure, dueño del Club Bolívar y de varios equipos en el mundo, ha señalado a través de sus cuentas sociales, de sus redes sociales, que igual estamos en crisis, y sin mencionar el nombre de Luis Arce, dijo: nos cree idiotas, ¿no? Estamos en una gigantesca crisis económica. El gobierno, a través del ministro de Planificación del Desarrollo, don Sergio Cusicanqui, salió al paso diciendo
Bueno, es que lo que pasa es que él vive pues afuera, vive en el extranjero, entonces no siente, digamos, lo que estamos haciendo acá, que más bien estamos en un proceso de reactivación. Y el presidente ayer ha inaugurado unos silos acá en La Paz de harina y ha prometido que a partir de este complejo que se ha inaugurado ayer se van a hacer, se va a producir la harina para el pan, para fideos, caramba, ha mencionado varias cosas, pero no logran aplacar este mal ambiente que hay en torno al deterioro de la economía. Cacho, yo me sonrío, ¿no? Porque son las inversiones del gobierno, ¿no? Llegan al grado de la estupidez económica. Un silo de harina, ¿con qué trigo? ¿Con qué trigo, Cacho? Si el trigo que produce Santa Cruz no alcanza, además tiene miles de problemas, impedimentos, bloqueos del gobierno para seguir produciendo. Lo mismo pasa con todo. ¿Qué solución puede ser para el país una fábrica de papel bol, o de cartón bol, o un silo de papas? Porque también van a inaugurar otro silo para acumular papa en el altiplano. ¿Ah? Yo quiero la papa en mi mercado y barata. No, el gobierno va a acumular papa. Nadie sabe qué será la industrialización. Va a acumular papa, ¿para qué? Para hacer papa frita. En fin, ¿eso resuelve la crisis económica del país? ¿Eso resuelve la escasez de dólares? Absolutamente no. La empresa privada en Santa Cruz ha emitido un pronunciamiento y plantea 5 puntos, muy cautelosos, ¿no? Porque el gobierno despierta miedo. Entonces, todas las propuestas son muy respetuosas y muy cautelosas. Pero, léase, el empresariado dice, hagamos una devaluación, por favor, no puedes poner $1 fijo como si fuera la economía de hace 13 años, que era estable, en medio de la bonanza, de la gran exportación de gas. Hoy no puedes mantener un tipo de cambio fijo, cuando ya hay un mundo paralelo, un mercado paralelo. Entonces, discretamente, ¿no? En términos muy diplomáticos, el empresariado pide una devaluación, es decir, un reajuste del precio del dólar en el país. Si no se produce este reajuste, Cacho, va a haber un mercado paralelo más grande, más ensanchado y más difícil para el público, porque hay cosas que solo se hacen a través de la banca oficial. Por ejemplo, las remesas del exterior, que son como 1.000 millones, no es poco dinero. Y el gobierno se agarra los dólares y al público le vende a cambio oficial e inclusive menos. Otra de las medidas que pide el empresariado es la libre exportación. Dice, por favor, ya no le pongamos que el certificado aquí, que el permiso allá. Permitamos exportar. Obvio, es como algo obvio. Has visto que hasta el momento el gobierno no ha tomado una sola medida. Y entre las otras cosas que pide el empresariado es que le permitan hacer por su cuenta plantas de biodiesel. Lo que sería mucho más interesante. El gobierno está gastando $300 millones, Cacho, $300 millones para hacer plantas de biodiesel, cuando la empresa privada, especialmente la cruceña, la que produce la materia prima, podría arriesgar su plata, garantizar la materia prima y resolver el problema del biodiesel como hace con el alcohol, pero no, el Estado se mete a terrenos que desconoce, ¿no? Y actualmente nadie sabe si esas plantas van a funcionar porque no está garantizada la materia prima. En medio de todo esto, Amalia, se viene una suerte de ola de presión social que va a comenzar precisamente en los primeros días de junio. Estamos acabando la semana, estamos por terminar esta semana en la que, según el ministro de Economía, tenían que reaparecer los dólares. Él dijo, nadie lo presionó, nadie le puso un revólver en la cabeza para que diga que esta semana y la siguiente
y van a reaparecer los dólares en el sistema financiero nacional. Estamos por concluir la primera semana y no hay los dólares. La gente sigue buscando desesperadamente los Washingtones, como dice Gonzalo Chávez, y entonces yo creo que se va a complicar por el efecto de los bloqueos. Y bueno, han hecho esto que siempre lo hacía también Evo Morales, ¿no? Se ha reunido ayer el ministro de Obras Públicas con un sector que dice que representa genuinamente al transporte pesado. No es así. Los verdaderos dirigentes están preparando la movilización. Se calcula que una buena cantidad de vehículos de alto tonelaje van a bloquear las carreteras y eso, caramba, va a complicar más la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y luego vienen los bloqueos, las movilizaciones de los gremialistas, que le han dado un plazo hasta el 7 de junio al gobierno, y si no cumple ese plazo, pues que es hacer reaparecer los dólares y normalizar la provisión de combustible, también van a las movilizaciones a partir del 10 de junio, y entonces estaremos en una especie ahí de escenario ya de protesta social. Si sumas a eso estas posiciones de empresarios, de la iglesia, de Marcelo Claure, caramba, la cosa se complica bastante para el gobierno. Hoy hay conflicto de salud. Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud están en un paro protestando por la administración desastrosa de la caja más poderosa del país. Una caja que ha entrado en crisis desde la administración de Evo Morales, ¿no? Se ha entregado la administración de la caja a la Central Obrera Boliviana y lo único que hay en esa caja es corrupción. Tú abres y es corrupción, 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 mientras no se ha ampliado ningún servicio. Los enfermos siguen en las camillas y en los pasillos. En fin, Cachito, hay que ir a la caja de salud para entender lo que es la crisis de la salud, de la seguridad social en nuestro país. Hay un paro que, bueno, agrava la situación, pero que está en curso. La carretera Santa Cruz-Trinidad está bloqueada por juntas vecinales, conflictos locales. Lo propio está pasando en la carretera Oruro-Yayagua-Potosí, que afecta la ruta hacia Sucre, también por problemas locales, pero la comunidad Chulpa además pide al gobierno que haga bajar los precios de los alimentos porque la canasta familiar ha subido de manera exorbitante. Es el primer paro que yo conozco en contra de la inflación. Una inflación negada por el INE y por todo el mundo, pero ya hay un paro en contra del aumento de los precios de los productos de la canasta familiar. Lo que tú decías, el gobierno ha negociado con la Cámara Boliviana de Transporte, una cámara empresarial, hay un cuarto intermedio y esperan que este viernes a las 5 de la tarde se sumen los dirigentes del transporte pesado, Héctor Mercado y Juan Yugra, son la cabeza del sindicato de transporte pesado, son los que han convocado al bloqueo de caminos el 3 y 4 de junio. Ambos piden una negociación con ellos, no con la Cámara. En fin, lo cierto es que está en pie la convocatoria a un bloqueo nacional los días 3 y 4, a lo que se sumará lo que tú ya dijiste, el 10 se viene la ola gremialista por la falta de dólares. Son los síntomas de una crisis muy grande y lo que llama la atención es que después de un año y casi un año y medio de que se desató la crisis por la falta de dólares, que fue el primer síntoma grave, el gobierno no ha tomado una sola medida, Cacho. Lo único que hace el gobierno es decir que no hay crisis, es la negación del conflicto. Bueno, en algún momento se tendrá que dar cuenta que ya no le sirve la mentira. Cuando la realidad es tan contundente, la mentira ya no va a poder tapar, ¿no? el sol con un dedo, negando que no hay dólares, negando que hay escasez de carburantes, etcétera, etcétera. Se necesita no un viaje a Rusia, sino
un viaje a la realidad nacional para tomar medidas. Así es, Amalia. Sonó muy doloroso, muy triste esta noticia del cierre de la fábrica La Francesa aquí en La Paz, que es otro síntoma de la crisis económica. Mira, a partir del comentario que hicimos de esta noticia, que la divulgó muy bien nuestro compañero Nicolás Sanabria Garrón a través de su programa en otro formato, mostró los estantes vacíos, las puertas cerradas, la tristeza que rodea a la fábrica La Francesa en la zona de Miraflores de La Paz, y los comentarios, Amalia, realmente penosos. Mucha gente le dolió mucho lo que ocurrió. Mira, tanto es así, Amalia, que me escribió sorprendido, Carlos Valverde. Me dijo, ¿qué está pasando? Yo le expliqué qué suponía la empresa La Francesa para los paseños. Me dijo, qué doloroso, qué terrible. Esas fueron sus palabras. Entonces, claro, días antes también se conoció la salida de Alicorp, de este consorcio peruano, del negocio de la molienda, todavía no de la distribución de varios artículos de consumo, que es su negocio principal, pero ya, imagínate, hay empresas que se van, hay empresas que se cierran, bueno, es todos estos síntomas de una crisis que no la está pudiendo contener, frenar el gobierno, teniendo a una persona que manejó los hilos de la economía en el gobierno de Evo Morales. Y eso se suma la ola, y hay otra ola de denuncias de corrupción, Cacho. No va a haber maíz, por ejemplo, ni nacional ni importado, porque no hay dólares para la industria avícola de Cochabamba, ¿no? Esto es muy grave porque significa que el precio del pollo podría subir. Yo no sé cómo le harán, ¿no? Comprarán dólares en mercado negro, no sé cómo van a sostener esa industria. Hay muchas industrias que van a estar al borde del barranco a consecuencia de esta crisis. Un taxista me preguntaba, bueno, pero nosotros no vivimos del dólar. Claro, no vivimos del dólar aparentemente, pero es un país que no produce lo que consume. Lo tenemos que importar y esos son dólares. Y la poca industria que existe compra los insumos para poder trabajar. Zapateros, por ejemplo, no producen suela de zapato, tienen que importar la suela de zapato. Y si no tienen dólares para la suela de zapato, no pueden producir zapato. Lo mismo que los pollos. Los pollos comen maíz importado, porque el maíz que se produce en Santa Cruz no alcanza. El trigo no alcanza, hay que importarlo. Entonces tú puedes hacer un gran silo para molienda de harina, pero si no tienes trigo, no sé para qué gastaste esa plata. En fin, Cacho, estamos ante una descomunal crisis económica. Descomunal. Y eso no es solo un comentario, son las cifras. A Arce no lo va a salvar Rusia, y los chinos hacen negocio. Los chinos dicen, yo te presto, no hay problema. ¿Cómo me vas a garantizar que me pagues? Porque los chinos no te van a regalar. No hay fondo gratuito con los chinos. Y Arce no tiene la respuesta. Ese es el punto. En las próximas semanas, Amalia, amigos que nos están observando, se van a abrir ya los sobres de manera oficial de la segunda convocatoria para la explotación, para la extracción de litio en 7 salares bolivianos, y hay 3 que de alguna manera se han preadjudicado a través de convenios con empresas chinas, precisamente 2 chinas y una rusa, y se van a abrir sobres para otros 4 salares en Bolivia. Quizás lo que se prevé es que varias empresas chinas van a competir para adjudicarse a la extracción de litio. Quizás sea esa la vía, de que China pueda de alguna manera ayudar, pero si se lleva gran parte de la torta del litio boliviano, esa puede ser una posibilidad, ¿no? Pero claro, eso es también quedar en las redes del país asiático, de esta potencia asiática, que nada hace gratis, ¿no? No es que de buenito va a venir y va a dar dinero, va a dar recursos para enfrentar esta situación crítica, no. O
seguramente luego van a extraer toda la riqueza, en este caso de litio, y van a dejar serios efectos medioambientales a los pueblos indígenas. Tiene unas consecuencias muy graves también esto de entregar el negocio de litio mayoritariamente a China y en un caso, en un trozo pequeño, también a Rusia. Cacho, si me permites un comentario sobre este tema, que en realidad tendría que ser un comentario de los especialistas, es decir, el mío es simplemente periodístico de observación. Chile ha tenido mucho éxito con el litio, es el segundo exportador de litio después de Australia. Chile empezó mucho después que Bolivia. La pregunta es, ¿por qué Chile tuvo éxito y Bolivia no? Esa es la pregunta esencial. La empresa más grande productora y exportadora de Chile es una empresa china. ¿Cuál es la diferencia de esa empresa china con las empresas chinas que han llegado al país y las que están llegando al país? Yo creo que tiene que ver el enfoque. En Chile también hay una sociedad entre esta empresa china que opera en el Salar de Atacama con la empresa estatal de Chile, ¿no? Pero ¿cuál es la sociedad? La sociedad es para producir. Los chinos ponen tecnología, capital en sociedad con la empresa estatal chilena y producen el litio y exportan el litio y, por supuesto, la ganancia es para los chinos en sociedad con la empresa estatal china. Pagan los impuestos, pagan salarios, pagan todo lo que tiene que pagar al Estado, que es mucha plata, ¿Cuál es el proyecto boliviano? El proyecto boliviano no es así. El proyecto boliviano hasta ahora, y se mantiene esa línea, es decirle a los chinos, a los rusos, a quien sea, construya una planta, pero la voy a manejar yo. O sea, lo que están contratando son constructores, no empresas de litio. No sé si me entienden. A los chinos los contrataron, por ejemplo, en la planta que hay que ya está construida y que no funciona, para que construyan la planta. Una empresa constructora que no sabía nada de litio, con planos que les dejaron los alemanes. En fin, es un desastre. Y los chinos se fueron y bueno, señor Estado, maneje esta planta, y no están pudiendo manejar esa planta. Ahora, las empresas que las han contratado hace un año, entre ellas una rusa, ni atrás ni adelante, Cacho. Además, para plantas muy pequeñas. Y la última ola de empresas que están contratando, muchas de ellas son chinas, hay una muy grande, pero 3 de esos contratos son para plantas pilotos, es decir, experimentales. Seguimos con el experimento. O sea, vendrán los chinos o los rusos. No hay ninguna rusa en la última oleada. Casi todas chinas. Vendrán y harán experimentos. ¿Por qué no funciona la explotación de litio en la reserva más grande del planeta, que es el Salar de Uyuni? Esa es la pregunta. Y entonces experimentarán. Hay una empresa china que dijo que va a invertir 1.000 millones en una planta en el Salar de Uyuni. Pero no queda claro si va a invertir y esta empresa será una empresa privada, extranjera, que va a correr el riesgo de invertir los 1.000 millones, pondrá la tecnología, exportará, y lo que dejará en el país son los empleos, los impuestos, las regalías, en fin. O después de montarla, le va a pasar al gobierno para que el gobierno la administre. Es decir, esa interrogante es el gran freno y la gran diferencia con Australia, con China. China también exporta litio por su cuenta, pero me refería a Chile y a la Argentina. La Argentina están llegando grandes capitales para la explotación de litio, pero la planta la ponen o los australianos o los chinos o los canadienses, mucho canadiense, hacen la planta,
explotan el litio y es una empresa privada, como sería San Cristóbal con el zinc en Bolivia. No sé si me entiendes. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Y lo que dejan en el país es lo que tienen que dejar. Parte de la ganancia, los impuestos, las regalías, los empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son dos modelos distintos. El gobierno hubiera querido hacer una empresa estatal, pero no pudo, fracasó. Entonces está buscando alianzas con los chinos, pero ni los chinos ni nadie quiere alianzas, quieren hacer empresas, sus propias empresas, administrarlas como a ellos les da la gana y no recibir instrucciones de un gobierno que de litio no sabe nada. Y entonces ahí hay un freno de mano por el cual el litio no va a avanzar. Ahora, si digamos que yo estoy completamente equivocada, Cacho, y efectivamente el gobierno tiene éxito con sus últimos invitados, las últimas licitaciones, está licitando todos los salares, 7 en el país, digamos que tenga gran éxito, eso va a demorar al menos 5 años. O sea, el litio no va a salvar la cabeza de Luis Arce Catacora. Correcto, no es una varita mágica y por tanto habrá que esperar, y en medio de todo eso sigue este clima de crisis económica que no encuentra claridad, no encuentra luz al final del túnel. De los que sí encontraron y grandes negocios en todo esto, Amalia, déjame cambiar por favor de tema, son ciberestafadores que montaron toda una estructura en la ciudad de Santa Cruz. Ocurre, según declaraciones del viceministro del régimen interior, un grupo, una especie de mafia de organización internacional, fue desarticulada en diciembre de 2003 en Perú. Y lo que hicieron estas personas es, sabiendo que es un negocio que rinde mucho dinero, se trasladaron a Santa Cruz y ahí montaron toda una estructura con muchas personas, muchos de ellos universitarios, que alquilaron un piso en un edificio del Segundo Anillo, en pleno centro cruceño, y ahí practicaban las estafas a través del Internet, ¿no? Ofreciendo cosas, pidiendo transferencias a través de códigos QR, te ofrecían una cosa, tú tenías que depositar, bueno, todo eso en menudo reunido hace una gran cantidad de dinero. Bueno, la pasada jornada hubo un gigantesco operativo de la policía, se arrestaron a más de 100 personas, la mayoría muchachos universitarios, fueron liberándolos de a poco y quedaron 9 aprehendidos. De esos 9 aprehendidos, que nos van a cautelar, me imagino, en las próximas horas, 5 son extranjeros y 4 son bolivianos. Hay colombianos, venezolanos y hay un asiático, no quisieron decir con precisión la nacionalidad de este aprehendido asiático. El fiscal departamental de Santa Cruz, don Roger Mariaca, ha señalado anoche en una entrevista en la Red 1 que la matriz, la sede principal de esta cibermafia estaría en México. Entonces van a investigar las conexiones que tiene este grupo que ha sido intervenido ayer con Perú, con México y con otros países. Y en Bolivia se están practicando varios allanamientos porque se cree que se han ramificado en otras ciudades bolivianas. Puede ser La Paz, Cochabamba y otros lugares, ¿no? Entonces es una cosa grande, se ha descubierto mucha cantidad de intereses y claro, todo este manejo del Internet con fines delictivos. Antes de que aparezca el celular en el bolsillo de la gente, había el cuento del tío. En las calles venía alguien y te pedía plata para algo, hasta te vendía piedras pintadas de dorado diciendo que era oro, o una billetera que se caía y decía que había plata y te decían, quédate con la billetera, tú dame 100 pesos, tú dabes 100 pesos y en la billetera habían billetes de alacitas. En fin, el cuento del tío, el engaño a la gente. Ahora hay un engaño, un cuento del tío, un engaño a través del Internet. No importa la cuenta, WhatsApp, Facebook, lo que sea. Si te piden plata,
y te tientan, ¿verdad? Te pican el bicho de la ambición. Vas a tener un empleo en Estados Unidos y vas a gastar, vas a ganar miles de dólares. Y nosotros te conseguimos empleo, pero para los trámites deposita $100 en tal cuenta. Bueno, cuando ya te piden que tú deposites algo de plata para que tú entres en este círculo de la ambición, porque te van a dar empleo, porque tú vas a ganar, porque tú vas a invertir, lo que fuera, es una estafa, ¿no? Ahora, esto va a afectar, yo creo, por el temor a las ventas a través del Facebook, que son muy efectivas. Hay ventas masivas de lo que fuera, comida, ropa, electrodomésticos, te lo dejan en la puerta de la casa, es muy efectivo. Pero también en medio de eso tiene que haber estafa. ¿Qué es lo que más me preocupa, Cacho? La inteligencia artificial. Yo aparecí, te cuento en primera persona, mi rostro, mi voz, haciendo propaganda de un medicamento para las articulaciones. Inteligencia artificial. Te copian la voz, usan tu imagen y tú apareces vendiendo lo que fuera, ¿no? Usan tu prestigio y no te pagan. Intenté rastrear la cuenta, creo que una cuenta de Vietnam. Hace poquito vi a personalidades importantes, Enriqueta Ulloa, otro cantante de Los Carcas, en fin, vendiendo el mismo producto. Yo digo, esto es inteligencia artificial. Y hay una advertencia de que es posible que estos delincuentes clonen tu voz y, por ejemplo, con tu voz, Cacho, llamen a uno de tus hijos y lo citen para secuestrarlo, a tu hija, o pidan que abras la puerta del departamento, porque la voz es igualita, es exactamente igual a la tuya, porque te copian a través de inteligencia artificial. Es decir, se abre un mundo infinito para la delincuencia y no estamos preparados para poder responder a estos peligros. Es muy importante lo que acabas de decir, Amalia. Amigos, hay que tomar todas estas previsiones, empezando por no dar datos a diestra y siniestra en el Internet. A veces llegan unos mensajes que te piden fotos, que te piden algún dato personal, a veces incluso algún tipo de cuenta donde se pueda depositar el dinero. Hay que tener muchísimo cuidado. Este es el tiempo de extremar los cuidados en Internet, porque una parte es el timar, el engañar, el sacarle plata a la gente. Y la otra parte, también peligrosa, es la acumulación de estos datos personales, que no se sabe luego qué pasan con ese tipo de datos, cómo son utilizados, si uno aparece luego siendo parte de un delito que jamás cometió. Es muy, muy, muy complejo todo esto, así que vamos a estarle haciendo seguimiento a esto, porque el hecho de que la matriz de toda esta cibermafia esté por fuera de nuestro país y estando en México, también es preocupante, lo que quiere decir que es una ramificación global, continental por lo menos, y entonces esto puede tener, digamos, alcances que no insospechados en este momento. Así que ojalá las autoridades hagan su trabajo y nosotros cumplimos haciendo esto que Amalia ha expresado bien, advertirles a ustedes que no sean muy ingenuos entregando datos a quien se los pide, sobre todo a plataformas que están creadas para eso, para robar datos, para hacerse de los datos personales de la gente y luego con eso cometer delitos. Bueno, dicho esto, Amalia, estamos llegando ya al final del programa. Hay varias novedades. Mañana estaremos con ustedes, amigos, para comentar las noticias de último momento. Así será. Ha sido un gusto y será hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.